Los niños estaban sentados en sus pupitres, algunos haciendo garabatos en sus cuadernos, otros simplemente mirando por la ventana. Sin embargo, aquel día, algo se sentía distinto. El profesor Girafales entró al aula con pasos lentos y una expresión apagada. Llevaba su clásico traje marrón, pero había un detalle que llamó la atención de todos. Un collar negro, ajustado al cuello, con una pequeña piedra roja en el centro. Además, sus ojos parecían más hundidos de lo habitual, como si no hubiera dormido en días. «Buenos días, mis queridos alumnos», dijo, pero su voz sonaba cansada, apagada, como si estuviera hablando por obligación. El chavo, Kiko y la Chilindrina intercambiaron miradas. Había algo raro en su maestro, y no podían dejar de observar ese misterioso collar. Cuando sonó el timbre del recreo, los niños salieron al patio. Se reunieron junto al columpio, mirando de reojo hacia el aula vacía. ¿Ya vieron el collar que tiene el profesor Girafales?, preguntó el chavo, con un pedazo de pan duro en la mano. Sí. Se ve como de esos que usan los malos en las películas de monstruos, dijo Kiko, haciendo una mueca de sospecha. A mí me dio miedo, agregó la Chilindrina, ajustándose sus lentes. Además, ¿vieron cómo tenía los ojos? Parecía un zombi. ¿Y si no es el profesor Girafales? ¿Y si es un impostor?, susurró el chavo. Los tres comenzaron a hacer teorías cada vez más absurdas. Que el collar era de control mental, que era un vampiro disfrazado, o que había hecho un pacto con seres de otro mundo para no tener que calificar exámenes nunca más. Mientras hablaban, Godínez, la Popis y Ñoño pasaron cerca y los escucharon. ¿Están hablando del profesor?, preguntó Ñoño con la boca llena de galletas. Sí, tiene algo raro en el cuello, respondió la Chilindrina. Mi primo dice que cuando alguien usa un collar así, es porque está maldito, dijo Godínez, alzando las cejas. Ay, no, chilló la Popis. ¿Y si el profesor está poseído? ¿Y si ahora solo enseña materias del inframundo? Los niños se quedaron en silencio por un momento, sintiendo un escalofrío colectivo. El timbre del recreo lo sacó de su imaginación. Bueno, ya no quiero seguir pensando en eso, dijo Kiko. Vamos al aula. Pero al regresar, algo no estaba bien. El salón estaba completamente vacío. El escritorio del profesor seguía ahí, pero él no. No había ni rastro de sus papeles, ni su maletín, ni siquiera su característico aroma a tabaco. ¿Dónde está?, preguntó Ñoño, mirando alrededor. Tal vez nunca salió del aula, murmuró Godínez. El chavo se acercó lentamente al escritorio y notó algo extraño. Una pequeña mancha oscura en el suelo, justo al lado de la silla del profesor. Se agachó para mirarla mejor, pero justo en ese momento, la puerta del aula se cerró de golpe detrás de ellos. El chavo se quedó paralizado frente a la puerta cerrada. Sus ojos se abrieron como platos y su cuerpo comenzó a temblar. De pronto, cayó al suelo con los brazos extendidos y la mirada perdida. Le dio la garrotera, gritó la Chilindrina, mientras Kiko agitaba las manos desesperado. Tráiganle agua. Rápido, dijo Ñoño, apuntando al bebedero. Los niños se giraron al mismo tiempo para ver quién había cerrado la puerta. Y se encontraron con don Ramón, que los miraba con su sonrisa despreocupada y una mano aún en el picaporte. ¡Ay, niños! Perdón, se me fue la mano y cerré la puerta muy fuerte, dijo, rascándose la nuca. Don Ramón, exclamaron todos aliviados. La Chilindrina le echó un poco de agua al chavo en la cara, y este despertó sobresaltado, sacudiendo los brazos. No fui yo. Fue el collar. El collar, gritó, antes de calmarse al ver a don Ramón. ¿Y usted qué hace aquí?, preguntó Kiko con su típico tono curioso. Don Ramón se acomodó el gorro y caminó hasta el escritorio del profesor. Ah, pues verán. El profesor Girafales me pidió ayer que viniera hoy a reemplazarlo. Me dijo que tenía que hacer unas cosas importantes, explicó, tomando una tiza del pizarrón. Pero no me dijo qué cosas eran exactamente, así que mejor ni pregunten, ¿sí? Los niños se miraron entre sí, algo confundidos. ¿Y por qué no nos dijo nada a nosotros?, preguntó la Chilindrina, frunciendo el ceño. Tal vez tuvo sus razones.
dijo don Ramón, levantando las cejas. Ahora mejor siéntense, que voy a darles clase, y no quiero que se me suban a las barbas desde el primer minuto. Los niños obedecieron y ocuparon sus asientos. Don Ramón escribió en la pizarra un título grande. Matemáticas muy fáciles. Según yo. A ver, ñoño. Si tienes 5 tortas de jamón y te comes 3, ¿cuántas te quedan? 2. Respondió ñoño, sin dudar. Mal. Dijo don Ramón, sonriendo. Te queda dolor de estómago, porque nadie se come 3 tortas así como así. Los niños rieron, aunque Kiko y la Popis hicieron una mueca. Eso no es chistoso. Protestó Kiko. Cállate, cachetón. Gritó la Chilindrina. No me simpatizas. Exclamó Kiko. Ni tú a mí. Respondió la Chilindrina. Ya. Gritó don Ramón, golpeando suavemente el escritorio. Se comportan o les pongo a resolver multiplicaciones con fracciones. El resto de la clase transcurrió entre preguntas mal contestadas, pequeñas discusiones y regaños constantes. Pero a pesar de todo, todo parecía normal. Hasta que el timbre sonó y la jornada terminó. Los niños salieron corriendo del aula, alegres de volver a casa. Uno por uno se despidieron y tomaron caminos distintos. Sin embargo, 3 pequeños no se alejaron del todo. El Chavo, Kiko y la Chilindrina decidieron acompañar a don Ramón de regreso a la vecindad. Mientras caminaban por la acera, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Oiga, don Ramón. Dijo Kiko mientras caminaba. ¿Usted cree que el profesor esté bien? Don Ramón guardó silencio por un momento, mirando al cielo. No lo sé. Pero espero que sí. Y después de un tranquilo regreso desde la escuela, don Ramón, la Chilindrina, Kiko y el Chavo llegaron finalmente a la vecindad. El sol ya estaba ocultándose del todo, dejando un aire más fresco y una ligera brisa que agitaba las cortinas de los departamentos. Pero justo al cruzar el patio, don Ramón se detuvo de golpe, como si recordara algo importante. Ah, caray. Se me estaba olvidando. Exclamó, llevándose la palma a la frente. Chilindrina, entra rápido a la casa, tenemos que alistarnos para visitar a tu bisabuela. Sí, papi. Respondió la niña, corriendo junto a él hacia el departamento 72. Mientras tanto, el Chavo y Kiko se quedaron solos en el patio. Ambos se miraron, aún cargando sus cosas de la escuela. ¿Jugamos después de dejar nuestras cosas? Preguntó Kiko. Sí. Respondió el Chavo con entusiasmo. Ambos se separaron. Kiko entró a su casa, y el Chavo se dirigió al departamento 8, el lugar donde él sabía que vivía. Al entrar, dejó su cuaderno y su lonchera improvisada hecha con una caja vieja sobre una pequeña silla de madera. Pero cuando abrió la puerta para volver a salir, se detuvo. Un sonido extraño, casi como un murmullo, flotaba en el aire. Eran voces apenas audibles, hablando en un idioma que el Chavo no entendía. Sus ojos se abrieron grandes, y sus pies se congelaron. Aunque el miedo empezó a subirle por el pecho, apretó los puños, tragó saliva. Y decidió investigar. Caminó lentamente por el pasillo que conectaba los departamentos, asomándose con cautela por las esquinas, revisando detrás de los barriles, y hasta se acercó a la reja de la entrada de la vecindad. Pero no encontró nada. Seguramente lo imaginé. Susurró para sí mismo, rascándose la cabeza y encogiéndose de hombros. Decidió ir al departamento de Kiko, y para su sorpresa, Kiko ya lo estaba esperando afuera. Pero algo no estaba bien. Kiko estaba pálido, abrazándose los brazos y mirando a su alrededor con nerviosismo. Cuando vio al Chavo, se acercó rápidamente. Chavito. ¿Tú también escuchaste esos susurros raros? Preguntó con voz temblorosa. El Chavo abrió los ojos de par en par. Sí. Exclamó. Yo también los escuché. Yo creo que fue la bruja del 71. Dijo Kiko, con los ojos llenos de miedo. Seguro fue ella. Nos quiere convertir en sapos o en tortas de jamón malditas. No digas eso. Respondió el Chavo, cada vez más asustado. Don Ramón ya nos dijo que doña Clotilde no es ninguna bruja. Pero justo en ese momento, la puerta del departamento de doña Clotilde se abrió con un chirrido lento y escalofriante. Ella salió con una sonrisa extraña, mirando directamente hacia ellos. ¿Qué hacen ustedes dos parados ahí con esa cara de susto?
Preguntó con una voz suave, pero algo inquietante. Mamá. Gritó Kiko, entrando corriendo a su casa sin mirar atrás. El chavo, en cambio, quedó paralizado. Sus brazos se tensaron hacia los lados, su cuello se torció ligeramente, y sus ojos se pusieron vidriosos. Le dio la garrotera, dijo doña Clotilde, levantando una ceja. Después de eso, pasaron unos segundos. El chavo seguía congelado por la garrotera en medio del patio. Doña Clotilde, de pie frente a él, lo observaba con los brazos cruzados y una expresión seria. Tal vez eso les haga reflexionar, murmuró. A ver si así dejan de llamarme bruja. Sin decir más, giró en dirección al departamento 72 y caminó con paso decidido. Llegó hasta la puerta de don Ramón y tocó con suavidad. Don Ramón, dijo con voz dulce. Pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. Chilindrina. ¿Están ahí? Nadie respondió. La casa estaba completamente en silencio. Doña Clotilde frunció el ceño y bajó la mirada, sin saber que ya se habían marchado. Con un suspiro resignado, se dio la vuelta, y al pasar junto al chavo, aún tieso en medio del patio, murmuró. ¡Ay, pobre niño! Está peor de lo que creía. Tomó un balde pequeño con agua que alguien había dejado cerca, y sin decir más, le tiró un poco sobre la cabeza. Al instante, el chavo parpadeó rápidamente y volvió en sí. ¿Dónde estoy?, dijo sobresaltado. Ya estás bien, respondió doña Clotilde. Dime, ¿sabes dónde está don Ramón? El chavo, aún algo tembloroso, asintió con la cabeza. Sí. Él y la Chilindrina se fueron a visitar a la bisabuela de la Chilindrina. Doña Clotilde bajó la mirada, claramente decepcionada, aunque intentó disimularlo. Oh. Ya veo. Bueno, gracias por decírmelo. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su hogar. Pero el chavo, de pronto, recordó algo importante. El collar del profesor Girafales. Doña Clotilde, gritó antes de que entrara. ¿Le puedo preguntar algo? Ella se detuvo y lo miró de reojo. Si vas a decirme otra vez que soy una bruja, mejor no digas nada. No, no. Es otra cosa, respondió el chavo, levantando las manos con nerviosismo. Ella lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Está bien, pero rápido. El chavo se acercó y habló en voz baja. Es que, cuando estábamos en la escuela, vi algo raro. El profesor Girafales tenía un collar negro en el cuello, bien apretado, con una piedrita roja en el centro. Y sus ojos estaban como hundidos, como si no hubiera dormido en días. Al oír eso, los ojos de doña Clotilde se abrieron con sorpresa, y su rostro cambió completamente. Se inclinó rápidamente hacia el chavo y le susurró con urgencia. No digas eso aquí afuera. Entra ahora mismo a mi casa, es peligroso hablar de eso aquí. El chavo retrocedió un poco, sorprendido por su reacción, pero asintió con la cabeza. Doña Clotilde abrió la puerta y lo hizo pasar rápidamente, mirando de reojo hacia los rincones oscuros del patio antes de cerrar con cuidado. Después de eso, pasaron unos minutos. Y la casa de doña Clotilde estaba sumida en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de páginas viejas siendo volteadas con rapidez. Ella se movía nerviosa por la habitación, buscando entre los libros polvorientos de su biblioteca personal, mientras el chavo la observaba sentado en una silla, abrazando sus propias piernas y moviéndose con inquietud. ¿Qué está buscando, doña Clotilde?, preguntó, con la voz temblorosa. Un libro. Uno muy viejo. Lo guardé hace años por si llegaba el día, respondió ella, sin mirarlo. Finalmente, lo encontró. Sacó un tomo de cubierta negra, con símbolos extraños en el lomo. Se sentó frente al chavo, lo abrió con delicadeza, y tras pasar varias páginas, se detuvo en una ilustración. Mira esto, dijo, señalando con el dedo. El chavo se inclinó hacia adelante. En la página había un dibujo hecho a mano. Era un collar oscuro, ajustado, con una piedra roja justo en el centro. Idéntico al que había visto en el cuello del profesor Girafales. Ese, dijo de inmediato. Ese es el mismo collar que tenía el profesor. Doña Clotilde cerró los ojos con preocupación. Entonces es peor de lo que pensé. Se puso de pie, caminó lentamente por la sala, mientras empezaba a explicarle el chavo lo que sabía. Ese collar es un símbolo de un pacto.
Un trato con un ser divino. Pero no del cielo. Dijo en tono bajo. Quien lo porta ha entregado algo muy valioso. Su vida, su alma. A cambio de algo que desea profundamente. ¿Y qué es ese algo? Preguntó el chavo, aún más asustado. Eso depende. Pero siempre es peligroso. Respondió ella. En todos los libros que he leído sobre ese collar, el resultado siempre es el mismo. Las almas puras se corrompen. El deseo las transforma. Y el que una vez fue bueno, ya no lo es más. Doña Clotilde hizo una pausa. El recuerdo del profesor Girafales, siempre tan correcto, amable y caballeroso, contrastaba con la imagen que el chavo había descrito. Ojeroso, tenso, extraño. Tengo miedo. De que el profesor ya no sea el mismo. Murmuró finalmente, con tristeza. Pero antes de que pudiera decir algo más, un estruendo sacudió la vecindad. Los muebles temblaron. Los libros cayeron de los estantes. El chavo, con los ojos desorbitados, cayó de la silla. Y al instante, le dio la garrotera. No. Otra vez no. Exclamó doña Clotilde mientras trataba de no perder el equilibrio. Corrió a la puerta. Abrió lentamente. El aire afuera estaba denso, caliente. Y rojo. El cielo había cambiado de color. Un tono carmesí teñía todo lo visible. A lo lejos, un tornado giraba lentamente, como si arrastrara los cielos con él. Pero lo más aterrador, era lo que sucedía en el centro del patio de la vecindad. El suelo se partía. Como si algo estuviera saliendo desde lo profundo de la tierra. Doña Clotilde llevó una mano a la boca, horrorizada. No. Puede ser. Minutos después, el cielo seguía teñido de rojo, como si la sangre de un mundo antiguo cubriera la atmósfera. El temblor había cesado, pero el suelo aún palpitaba en el centro del patio como si respirara. O como si algo vivo intentara salir desde lo más profundo. Poco a poco, doña Florinda y Kiko salieron de su casa, sus rostros mostraban una mezcla de miedo e incredulidad. Kiko se abrazó de inmediato a su madre. Mamá, tengo miedo. Chilló, con la voz temblorosa. Tranquilo, tesoro. No sé qué está pasando, pero todo estará bien. Dijo doña Florinda, aunque ni siquiera ella creía sus propias palabras. Justo en ese momento, el señor Barriga entró a la vecindad con su maletín en mano, dispuesto a cobrar la renta como siempre. Pero al ver el cielo, el suelo partido y el caos a su alrededor, se detuvo en seco. ¿Qué demonios? La respuesta a su pregunta llegó de forma literal. Desde el centro del patio, una garra enorme y oscura emergió del suelo, rompiendo la tierra como si fuera papel. Luego otra. Y entonces, el demonio apareció. Era gigantesco, su piel parecía hecha de ceniza y fuego, con alas ennegrecidas y unos ojos como carbones encendidos. Al levantarse por completo, su sombra cubrió toda la vecindad. Todos quedaron paralizados. Y entonces, el demonio habló. Este será su final. Hoy, serán juzgados por sus pecados. Ningún alma escapará. El silencio fue absoluto, hasta que una figura más apareció por la entrada de la vecindad. Era el profesor Girafales, pero no como solían verlo. Vestía una túnica negra con símbolos dorados, como un sacerdote antiguo. En su pecho, el collar negro con la piedra roja brillaba intensamente. Su rostro estaba serio, su mirada decidida. Te estaba esperando. Dijo, mirando directamente al demonio. Hoy terminará tu influencia sobre este mundo. Doña Florinda soltó un grito al verlo, al igual que los demás. Profesor Girafales. Pero el demonio no respondió con palabras. Solo soltó un rugido gutural y arremetió contra él. En un segundo, una de sus garras atravesó el cuerpo del sacerdote Girafales, clavándose en su abdomen. Todos gritaron, horrorizados. No. Lloró doña Florinda, cayendo de rodillas. Pero algo sucedió entonces. El collar comenzó a emitir una luz roja y blanca que envolvió todo el cuerpo del profesor. Su sangre tocó la piedra. Y el brillo se intensificó. La tierra tembló una vez más. El demonio miró con sorpresa, como si no hubiera anticipado eso. ¿Qué hiciste? Lo que debía haber hecho desde el principio. Susurró Girafales, con su último aliento. Y en ese instante, una explosión de energía salió del collar, envolviendo al demonio en una jaula de luz. Este gritó, se retorció, y poco a poco, fue sellado, absorbido por una grieta que se cerró tras él.
el cielo volvió a su color natural, el aire dejó de oler a azufre, y la vecindad recuperó su calma. Pero en medio del patio, el profesor Girafales yacía en el suelo, su túnica manchada de sangre, respirando apenas. Todos corrieron hacia él. Doña Florinda lo tomó en sus brazos, sollozando. ¿Por qué hiciste esto? El profesor la miró con dulzura, ya sin fuerza. Porque ustedes eran mi única familia. Y con esa última frase, cerró los ojos. Nadie dijo nada. Solo el sonido del viento arrastrando hojas marcaba el fin de un día que ninguno de ellos jamás olvidaría. Después de eso, pasaron los días. El caos había quedado atrás, pero la tristeza se apoderó de la vecindad. El entierro del profesor Girafales no se hizo esperar. Todos los vecinos asistieron, vestidos de negro, cabizbajos, con el alma dolida. Pero nadie más que doña Florinda parecía llevar el peso del dolor con tanta fuerza. Lloraba en silencio, mirando el ataúd con los ojos enrojecidos. Era el único hombre que me amó de verdad, murmuró, sin poder contener las lágrimas. Después del entierro, doña Clotilde se acercó a ella. Ambas compartieron un largo silencio, y luego tomaron una decisión. Necesitaban respuestas. Ninguna podía olvidar la imagen del profesor vestido como un sacerdote, ni su sacrificio tan repentino. Poco después, la policía entregó a doña Florinda una caja que el mismo profesor había dejado antes de morir. Dentro, entre algunos papeles y documentos, había un libro encuadernado a mano. Un diario personal. Ambas mujeres comenzaron a leerlo con cautela, y página a página, fueron descubriendo la verdad. Allí, con su puño y letra, el profesor relataba una vida oculta que nadie conocía. Tiempo atrás, antes de llegar a la vecindad, había sido un sacerdote, un hombre devoto que dedicó su vida a los misterios del bien y del mal. Pero tras un suceso del que no quiso hablar, renunció a la sotana y eligió un camino diferente. Enseñar, educar y sanar desde la palabra. Pero su retiro no lo alejó del todo de la oscuridad. En las páginas finales, el profesor narraba el descubrimiento que cambió su destino. El día del juicio estaba escrito, y un demonio ancestral regresaría para juzgar a los pecadores del mundo. Esa fecha estaba cerca, y él, por algún motivo, era el único que lo sabía. Fue entonces que encontró información sobre un ser divino, una entidad tan antigua como el mal mismo, que ofrecía un pacto sagrado. Aquel que entregara su vida con pureza de corazón, recibiría el poder necesario. Y así lo hizo. El profesor Girafales aceptó el pacto. A cambio de su alma y su vida, sellaría al demonio para siempre. Y protegería no solo a sus vecinos, sino al mundo entero. Sus últimas palabras en el diario eran claras, sencillas, pero llenas de amor. Que mis alumnos sigan creciendo. Que la mujer que amo encuentre la paz. Y que este mundo tenga, aunque sea, una oportunidad más. Esto lo hice. Porque los amé. Doña Florinda cerró el diario con las manos temblorosas. Lloró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, doña Clotilde la abrazó. Y en la vecindad, el cielo era más azul que nunca. Los niños volvían a jugar, los días pasaban, y aunque el dolor permanecía, la paz también se había instalado para quedarse. En la sala de la casa de doña Florinda, sobre un pequeño altar, el diario reposaba junto a una foto del profesor Girafales y su collar. Ahora sin brillo, pero con un poder que había salvado al mundo. Y así, en el corazón de todos, el sacrificio del profesor jamás sería olvidado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!